Figurativamente, por supuesto, no significa que el anterior haya sido malo. Lo saludamos porque ya está en línea con nosotros, licenciado. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola Leonardo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Licenciado, ¿es creíble este cambio que está presentando el presidente de la Nación, sobre todo después de la presentación del presupuesto 2026? Bueno, en realidad el presidente lo que está haciendo es haciendo las cosas al revés. Eh, Esto que ha hecho ahora, que es lo que tendría que haber hecho antes de que comenzara todo este barullo con las sesiones legislativas. Entonces, eh, digamos que esto de que el orden de los factores no altera el producto, sí lo altera. En este caso sí lo altera. Milei lo que ha hablado ahora es exactamente lo que tendría que haber hablado antes de que las leyes fueran al legislativo, o lo que es peor, el legislativo que hubiese unido junto con aliados impensados para hacerle dar dolores de cabeza al presidente. ¿Qué quiero decir? Que no es ni más bueno ni más malo. Si él sabe que tiene que presentar un presupuesto sin déficit, y además lo saben los legisladores, y lo tenemos que saber todos los ciudadanos, de que no podemos seguir viviendo con déficit, sino con equilibrio fiscal. Llámele la palabra que quiera. Hay gente que lo entiende a esto del equilibrio fiscal, dice, ¿qué es esto? Bueno, no podemos gastar más de lo que entra, es así de sencillo. Así Si es. no hay inflación de vuelta, si no hay generación de maquinitas de vuelta para impresión de billetes. Entonces, tendríamos que haber empezado al revés y diciendo, esto es lo que hay. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, le podemos aumentar a los jubilados un 5% por encima del índice de inflación para el año que viene. Le podemos aumentar a la salud un 17% por encima del índice de inflación. Y podemos darle a las universidades 4,8 billones, estoy repitiendo lo que... Lo que dice el presupuesto y lo que ha dicho Milei. Claro, eh, pero esto es lo primero que yo creo que tendría que haber dicho. Después, si es insuficiente o no, entonces discutamos si es insuficiente y que se discuta en el legislativo. Y en el legislativo entonces que bueno, vamos a variar las partidas, porque si este es el número final, variemos las partidas. Y si tenemos que ajustar y dar un porcentaje mayor a alguna de estos temas, la discapacidad, la universidad, las jubilaciones, la salud, etcétera, bueno, a alguien le tenemos que sacar porque no hay más. Licenciado, Pero en definitiva... la discusión Sí. tendría que haber pasado por ahí. Entonces fue al revés. Primero dijeron, vetamos todo, y después dijeron, bueno, vamos a dar esto otro. Entonces queda como como una derrota y con un presidente abatido y bueno, y por el otro lado, un triunfo de la oposición, pero es un triunfo a lo pirro, porque no hay forma de pagar lo que no se tiene. Esto también es una realidad. Y también tenemos que ser, a lo mejor estoy haciendo un monólogo, pero forma todo parte de lo mismo. En Yo le definitiva, pregunto, en yo definitiva, soy, yo le quería ¿eh? preguntar esto, por lo que usted está diciendo entonces, los problemas son políticos más que económicos. Los problemas son, sí, el problema es, claro que si la economía es hija de la política. Claro. Bueno, hay No algunos hay, que dicen lo contrario, ¿no? no, la economía es muy importante, pero si no hay política fuerte que la sostenga, no hay economista que tampoco perdure. Sabe que yo creo que Milei muchas veces piensa al revés. Y bueno, ahí es donde viene, hacia donde he tenido los grandes dolores de cabeza. En realidad, venía bien,
porque todos necesitábamos el ordenamiento pero llegó un momento en que la parte política que debía actuar de parapeto, de colchón y demás, no funcionó, y además empieza a generar dudas. Genera dudas porque aparecen estas cuestiones de las sospechas de corrupción, ciertas, no ciertas, y todo lo demás, y casualidad vienen también en la época electoral. Es que todo se amontona en el mismo lugar. Ahora, es muy bonito que discutan todos los partidos políticos porque se divierten. Usted recién dijo, se pone divertido. La verdad que se pone divertido mirarlo de afuera a la situación de cómo esto sigue, pero a mí me parece patético en un país donde habíamos llegado a bajar el riesgo país por debajo de los 500 puntos, y hoy estamos otra vez a más del doble. Claro, 1200. Y claro, y además de eso tenemos un país que mide el humor en billete verde y que se fue por encima de lo que, o está casi por encima de lo que se esperaba. Entonces, yo también, es fácil ser simpático. Y decir, hay que darle más a esto, y hay que darle más a las universidades, y hay que darle más a nuestros pobres cuidados. ¿Y quién piensa que no? No, nada más que un marciano piensa que no hay que hacer esto. Ahora, yo le pregunto, ¿qué pasó con todas las jubilaciones sin aportes? ¿Quién habla de que hoy la caja también está más fundida en cantidad de jubilaciones sin aportes? ¿Quién habla de la no fiscalización y auditoría en las universidades y que más del 90%, 90 y pico se va en salario, y lo que es investigación, lo que es infraestructura y todo lo demás de las universidades no existe? ¿Quién habla de las universidades que se crearon hace poco tiempo nada más que para justificar la creación de la universidad y con pocos alumnos? ¿Quién habla de la cantidad de discapacitados que no son tales? Con pensiones truchas, sí, sí. Lo dijimos en el ¿Quién bloque habla? anterior. Sí. Y se lo voy a decir, yo fui diputado también. Y cuando llegaba el fin de año, y a mí me daban pensiones para entregar, que no está mal. Me daban pensiones, una cantidad de pensiones, pero no me ponían objetivos, no me ponían límites, no me decían, esto solamente esto tiene que venir atrás con el certificado de necesidad de la persona que recibe la pensión. No, yo se la podía dar a usted a la pensión, se la podía dar a mi hija la pensión, se la podía dar a cualquiera, y eran pensiones por 10 años, pensiones no contributivas por 10 años. Sí. ¿Quién le pone el cascabel al gato también con estas cosas? Entonces no seamos hipócritas. En realidad, sí hay problemas. En realidad, Milei se equivoca porque hace en segunda instancia lo que tendría que haber hecho en primera instancia. Pero también es cierto que acá quien debe poner o quien debe custodiar ese orden, que es el Poder Legislativo en cualquiera de sus cámaras, diciendo no se pueden entregar partidas no se pueden entregar o sancionar leyes sin su partida correspondiente, le importa tres pitos a cualquiera. ¿Le parece que hay negligencia de parte de la oposición ahí en la Cámara de Diputados y en senadores? Sí, no toda, claro que hay, pero justamente lo que se hace, para eso están los bloques políticos. Ahí es donde se hace política, además. Ahí hay que discutir, sentarse y decir, muchachos, hasta acá. Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? Volvemos a lo que yo dije en un principio. Bueno, está bien, ajustemos por acá y demos por este otro lado, pero siempre manteniendo la raya de que no gastamos más de lo que tenemos. Entonces, aquí es el cuento de nunca acabar. La única manera de poder gobernar es tener mayoría absoluta, o podemos tener
la racionalidad y podemos tener la madurez como para decir, bueno, yo soy de otro partido, pero no puedo hacer de que este país se vaya al demonio. Escobar, ¿usted cree que lo peor ya pasó o lo peor recién empieza? No, ni empieza ni pasó. Estamos, quien crea que hemos salido, esto de que en un mes o en 2 meses dice resolvimos el problema de no sé qué, lo que dijo Milei, se equivoca. Y por el otro lado, esto de por eso lo peor ya pasó, no sé, han pasado cosas feas. Yo espero que haya pasado una gran parte de lo que tenga que pasar. Pero sin ninguna duda que este país todavía no sale. Aquí está faltando aquí tenemos las cuentas ordenadas hoy, sí, ahora lo que está faltando es el despegue económico. Claro. Usted sin circulante en la calle es difícil que consuma. Sí. Esto es una realidad. Sí. Entonces, si usted tiene contenido, valores del dólar y demás, porque no tiene plata como para salir a comprarlo, para que se vaya a 1.700 pesos, porque el humor así lo indica, y bueno, entonces no tiene el dinero, pero tampoco tiene el consumo. Sí. Por eso estamos en momentos de transición, no le voy a decir momentos de quiebre, de transición, y en esa transición, si no se pone de acuerdo oficialismo y oposición, y ojo, no estoy diciendo que la oposición es la victimaria y el gobierno es la víctima. Creo que el gobierno no tiene capacidad de diálogo. Escobar, ¿por qué cree que en este año y 9 meses que la verdad que el presidente llegó a hacer el discurso que planteó en campaña y intentó ordenar la macro, no gastar más de lo que nos ingresa, estabilizar el tema del dólar? ¿Por qué no vimos que arrancara en ninguno de los sectores económicos o industriales la economía? Y nos vinimos más abajo, y eso significa obviamente que se perdieron muchos empleos. ¿Por qué no arrancamos? Por ejemplo, siempre nos preguntamos, ¿se demoraron mucho con los RIGI en San Juan, que los estamos esperando? A ver, no se cayeron todos. Está totalmente desparejo. Es un camino con bache. Hay pedacitos de pavimento bien y hay huecos. Entonces hay partes de la economía que arrancaron y hay partes de la economía que no arrancan de ninguna manera. Es cierto, yo creo que sí, que en el RIGI el gobierno demoró, es decir, lo prometió, lo pidieron y viene más lento de lo esperado. ¿Por qué? No, la verdad no sabemos por qué. De que los privados hicieran lo que no debe hacer el Estado, sí. El Estado, las condiciones que crea o que tiene que crear para que eso suceda, y bueno, viene lento. Le voy a dar, mire, se lo doy con un solo ejemplo. Sí. En este país no tenemos ministro de producción. No. Tenemos ministro de Economía. Exacto. Y del Ministerio de Economía depende el área productiva. Y de nuevo la política que se equivoca. Porque claro, el es una de decisión es un política. buen ministro de Hacienda y de Finanzas, pero indudablemente lo que tenemos que buscar también es un equipo, no un hombre. Aquí nadie salva a nadie. Un equipo que piense en la producción. En su momento Cavallo hizo lo mismo. Concentró el poder en esto, con la diferencia en que él sí tenía el equipo. Sí tenía un equipo con gente, por supuesto, y un programa que venía de la Fundación Mediterránea, con expertos en todas las áreas. Acá adolecemos de ese tema. Yo creo que hoy aquí necesitamos, aunque él haya reducido el tema del gabinete y demás, y lo que ahora nos falta es crecer, y bueno, tenemos que poner un equipo experto en crecimiento. Así como buscó uno en desregulación del Estado y otro en el manejo de la hacienda y la finanza, hay que buscar uno que probablemente sepa y esté todo el día, las 24 horas, pensando
cómo los diferentes sectores del país crecen. Escobar, ya para terminar, estamos viendo en los últimos días, a partir también del presupuesto, distintos gestos del presidente hacia las provincias, hacia los gobernadores, que han sido verdaderamente maltratados todo este tiempo. Se han juntado una sola vez con el presidente y fue cuando el presidente los necesitó para firmar el Pacto de Mayo y nunca más los quiso recibir. ¿Qué valor tienen en lo que viene los gobernadores? Bueno, lo han tenido siempre, nada más que nunca lo aprovecharon, o muy pocas veces. Esa fue la crítica de quien habla en el gobierno pasado. En el gobierno pasado yo lo dije públicamente, y ojo, lo voy a decir textual: los gobernadores son unos cobardes, porque no tienen la valentía de juntarse, crear, no saben el poder que tienen de crear una liga de gobernadores que se sienten, se planten y negocien con el presidente. Después del presidente, la máxima autoridad en este país son los gobernadores. No es ningún otro que no sean los gobernadores. Y la mayoría de los gobernadores actuaban en forma independiente a ver qué le pellizcaban o carroneaban al presidente. Ahora, como no se puede pellizcar o carronear nada porque el presupuesto dice déficit cero, equilibrio fiscal, hoy más que nunca se tendrían que haber juntado, y lo están haciendo. Lo están haciendo, sí, sí. Lo están empezando a hacer. Y esto no quiere decir de que sean enemigos del presidente. Lo que quiere decir es, señor, nosotros tenemos la misma responsabilidad que usted en la patria chica. Así que acá nos sentamos y hablamos. Bueno, esto espero que en esta cuestión federal de esto se pueda tomar Provincias Unidas. Sí, el tema nada más es que no se junten 4 gobernadores y creen un polo dirigido por Schiaretti, porque Schiaretti quiere ser el presidente del país dentro de 2 años. Claro, claro, sí, sí. O Kicillof porque siente que es Superman, y no es ningún Superman. Si podemos entender que el poder de los gobernadores tiene que pasar por otro lado, y bueno, yo creo que esto sí va a mejorar. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias como siempre por haber charlado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Jorge Alberto Escobar, hablando con nosotros, analizando la situación nacional, fundamentalmente esta estrategia, nueva estrategia del presidente de la Nación, Javier Milei. Según Escobar, llega tarde. Sí. Debería haber sido antes. Claro. Pero también... El orden de los factores no altera el producto, dice que... En política sí. En política sí. En política sí. Esto no es una suma. De todas maneras, quiero aclarar algo, sí va a ser muy extenso con Escobar, pero fíjate que yo no escucho de la oposición que haya una fuerte objeción o un pedido de marcha atrás con esto del déficit cero o con el equilibrio presupuestario. Creo que es una conquista que la Argentina no tiene que perder. Si hay que reconocerle algo a Milei, claro, es que hasta te diría con algunas cuestiones ficticias, pero ha llegado al equilibrio presupuestario. ¿Por qué digo cuestiones ficticias? Porque Milei le debe a la provincia de San Juan miles y miles y miles y miles de millones de pesos. No solo la de San Juan. Multiplicalo por todas las provincias. Claro, sí. Hay una deuda enorme. Entonces digo, yo también genero equilibrio en mi casa. Si le debo al verdulero, debo 3 boletas de gas, debo 4 de luz y no pago la tarjeta de crédito. Obvio. ¿No? Y tampoco le pago al IPB por la casa que me dio. Yo también llego al equilibrio presupuestario. Digo, entonces por eso hay cuestiones ficticias, pero haber encajado los números, le voy a dar crédito a esto ficticio, haber encajado los números es una conquista que el país no tiene que perder. No se puede dar el lujo de volver a tener un presupuesto deficitario y empezar a incrementar voluminosamente la deuda interna y la deuda externa. De ninguna manera. Aun cuando este país se ha endeudado en este año y medio porque salió nuevamente a los mercados, salió a buscar financiamiento internacional, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Pero este ordenamiento que ha logrado Milei, muy a pesar de muchos de nosotros, porque somos entre todos los que estamos pagando